Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Profesor, buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Física Médica. Aquí les habla el profesor Juan Pedro Rivera Vázquez, responsable del grupo E de Teoría. Buenas noches. Bueno, veo 45 estudiantes. Mientras se van conectando, voy a compartir mi pantalla para poder... ya ustedes saben que siempre voy a estar de alguna manera direccionando el autoestudio, ¿no? Entonces, esto es el aula virtual donde está toda la información, ¿no?, del curso, ¿no? Estamos pues en la sesión 3, ¿no? Estamos en la sesión 3, ¿no? Esta sesión 3 tiene por título, comprendemos con la mecánica de fluido, la circulación de la sangre y el oxígeno, ¿no? Entonces aquí hay toda una ruta de aprendizaje, están los contenidos, tenemos la clase de teoría de la semana 4, ¿no? Y la clase de teoría de la semana 5, también tenemos aquí la práctica respectiva. Entonces, eso es, ¿no? Esta sesión 3 corresponde a la semana 4 y la semana 5. Entonces, hoy día vamos a hacer lo correspondiente a la semana 4. Ok, entonces como ven, ahí tenemos la lectura, tenemos el foro temático y también un cuestionario autoevaluado, ¿no? Por sesión, ¿no? O sea, por sesión. Ok, bueno, ya van 46. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Viendo esta introducción a lo que vamos a desarrollar en esta sesión 3, ¿no? Bueno, no sé, no está tan bueno, creo, el audio, eh, pero igual, o sea, tratemos de eh, ver ahí y escuchar lo que, ¿no?, hasta donde sea posible. Ok, entonces voy a compartir. Estimados estudiantes, continuando con el curso en línea de Física Médica, en esta sesión 3 abarcaremos todo lo correspondiente a la mecánica y sus posibles aplicaciones en el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Las capacidades. Comprende la circulación, la sangre y oxígeno en el cuerpo humano, con las leyes de la dinámica de fluidos. Describe las variables, las leyes y los procesos físicos fundamentales que intervienen en el funcionamiento del aparato respiratorio. Dentro de las actitudes, valora la importancia de la mecánica de fluidos aplicados en el cuerpo humano y valora la importancia de los efectos hemodinámicos y respiratorios en el ser humano. Tenemos lo que es presión, lo que es la presión absoluta, manométrica y de vacío. Aplicaciones que nos van a servir justamente en la medida de la presión arterial y también entender qué ocurre con la presión atmosférica y la presión en los pulmones en un proceso de respiración. Tenemos la ecuación de movimiento de continuidad, que no es más que la aplicación del principio de conservación a un tubo de corriente para poder entender lo que es caudal sanguíneo, gasto cardíaco o flujo volumétrico. Tanto el caudal en arterias, capilares, venas,
sus respectivas velocidades. También veremos la ecuación de Bernoulli, que se aplica en fluidos ideales y básicamente nos servirán para entender los sistemas que miden la presión, en este caso, arterial. Luego veremos ya los conceptos que van a servir para entender el flujo de la sangre, pero desde un punto de vista de un fluido newtoniano, dentro de las cuales analizaremos la ley de Poiseuille, de que se utiliza bastante en lo que es cardiología. Con esto podemos explicar muchos fenómenos que ocurren en el sistema circulatorio. Haciendo una analogía con lo que es un circuito eléctrico, conexiones en serie, en paralelo, también comparar la circulación sistémica con la pulmonar desde el punto de vista del caudal, gradiente de presión y también la resistencia hidrodinámica. Un aspecto muy importante que nos permite saber si el flujo es laminar o turbulento es el referente al número de Reynolds, la cual matemáticamente podemos obtener con estas variables que si ese flujo es laminar o turbulento. Luego una comparación de lo que sería el flujo según Bernoulli, según Poiseuille. También la ley de Laplace, tanto para un vaso sanguíneo, también para un alveolo. Seguiremos viendo algunos conceptos importantes, lo que es la diferencia entre presión atmosférica, presión absoluta y presión de vacío. Bueno, se mide la presión atmosférica con un barómetro. Hablaremos de lo que es un gas ideal, que es un gas real, y lo que es la presión parcial, que está relacionado con la ley de Nalton. Haremos algunos análisis respecto a concentraciones, tanto las presiones de oxígeno y el CO2. Hablaremos de solubilidad, la cual utilizaremos la ley de Henry, o de Henry. Hablaremos de la difusión, tanto de un gas como en otro gas, o de un gas muy líquido. Deteniéndonos básicamente en lo que sería la ley de Fick. También hablaremos sobre la aplicación de la ley de Poiseuille a la física de los pulmones. Hablaremos de compliance y de lo que es la estancia pulmonar. Los ejemplos, ¿qué pasaría si no existiese? Haremos un análisis con respecto al nivel alveolar. Entonces, estaremos desarrollando nuevamente el análisis de la circulación y también la respiración. Muchas gracias.
Ok. Bueno, entonces ahí está lo que se va a desarrollar en esta sesión 3. Bueno, ya en la sesión 2 habíamos visto la mecánica de sólidos. Entonces, habíamos tomado en cuenta un sólido rígido, luego un sólido deformable y ver las aplicaciones que se podían hacer, ¿no? Sobre todo al sistema musculoesquelético. Entonces, ahora vamos a ver la mecánica de fluidos. Pero hablar de fluidos es hablar, pues, de un líquido, es hablar de los gases, ¿no? Entonces, en esta primera parte, vamos a hablar de la mecánica, si quisiéramos decir así, de los líquidos. Y eso va a estar relacionado con lo que es como ver un punto de aplicación, el sistema circulatorio, ¿no? El sistema circulatorio. Por otro lado, ¿no? Si nos referimos ya a gases, entonces veremos la mecánica de gases y eso en aplicación a lo que sería el sistema respiratorio. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar ya las capacidades, ahí, pero también esto va a ser las capacidades, ¿no? Para esta semana, ¿no? Comprende la circulación de la sangre y oxígeno en el cuerpo humano con las leyes de la dinámica de fluidos y valora la importancia de la mecánica de fluidos aplicados al cuerpo humano. Entonces, hay que dejar claro es que eh, el hecho de hacer un estudio, en este caso, es haciendo hipótesis. De hecho, que no podemos saber qué es, o sea, cuáles son las variables exactamente, ¿no? en ese fenómeno, pero sí lo que hacemos es, al menos, las más relevantes, ¿no? Las más relevantes. ¿Ok? Entonces, es así como se van a utilizar esos modelos, ¿no? Para explicar alguna situación muy especial. Ok. Eh, yo les dije en algún momento que todo lo que ocurre en la naturaleza se debe a la fuerza, ¿no? De hecho que eh, en la mecánica de sólidos sí es muy importante de repente utilizar la fuerza tal cual, ¿no? Pero ahora en lo que es este fluido, eh, también está, fuerza es lo responsable, pero vamos a utilizar de repente aquí una magnitud física que ya junta de repente lo que sería la fuerza, ¿no? Con el área, ¿no? Entonces, eso se va a conocer como presión. Entonces, ¿qué es la presión? Es una magnitud física tensorial que va a expresar la distribución normal de una fuerza sobre una superficie. Entonces, al decir normal, ¿no? Estamos hablando de normal a qué? A esa superficie, entonces es una fuerza perpendicular. Eso significa que si una fuerza llega haciendo una angulación sobre ese área, lo que vamos a considerar como presión va a ser la fuerza perpendicular o normal sobre el área respectiva. Entonces, ese es lo que se define como presión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces se escucha hablar, ¿no? Presión es fuerza sobre área, ¿no? Pero efectivamente causa algunas malas interpretaciones, porque cuando nos dicen, pues, calcule la presión, ¿no? Si la fuerza llega, ¿no? Haciendo un ángulo y todo, uno dice, fuerza sobre área, ya está. No es así. Es la fuerza perpendicular, ¿ya? Sobre el área. Ok, entonces ahí está la fuerza
la que se encarga nuevamente de hacer es el único que hace que las cosas o los fenómenos aparezcan, ¿no? en la naturaleza. Pues, y puede ser explicado con algunas de las 4 fuerzas fundamentales, ¿no? Que eran la nuclear fuerte, electromagnética, nuclear débil y la gravitatoria. Ok. Entonces, hablar de presión hidrostática, hablar de presión atmosférica, hablar de presión arterial, eso físicamente es lo mismo, ¿no? Físicamente. El hecho de hablar de hidrostática, arterial o en este caso atmosférica, entonces es darle alguna de repente particularidad a lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, para la presión hidrostática también debe cumplirse, ¿no? Que la presión es fuerza perpendicular entre el aire. Bueno, ¿qué es la presión hidrostática entonces? Es la presión, ¿ya?, que se va a ejercer sobre un punto, ¿debido a qué? Debido, ¿no?, a esa columna de un fluido. En este caso, a la columna de un líquido. Ok, entonces, si sobre este punto va a tener una columna encima de ese punto, va a ser esta columna, ¿no?, de fluido. En este caso, de líquido. Y dice que es la fuerza perpendicular. Entonces, yo no veo ninguna fuerza acá perpendicular, ¿no? Entonces, debe ser el peso. Claro, el peso es una fuerza. Y el peso siempre va a ser vertical, por ende, va a ser en reposo cuando esté de reposo. Entonces, va a ser siempre perpendicular a esa superficie. ¿Perfecto? Por lo tanto, el peso sería la fuerza perpendicular. Pero el peso, ¿a qué es igual? Es igual a la masa por gravedad. Pero si tenemos la densidad, entonces podemos calcular la masa. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Pero el volumen, si tenemos área y tenemos h, que es la longitud de esa columna, ¿no? De esa columna, entonces vamos a tener el volumen. Por lo tanto, sería la presión hidrostática va a ser igual al peso, y ese peso es la densidad, ¿no?, o el área, por h, por gravedad, entre el área. Por lo tanto, ¿qué va a quedar? Va a quedar que la presión hidrostática es densidad por gravedad por, en este caso, la longitud de esa columna. ¿Ok? Entonces, la presión hidrostática es directamente proporcional ¿a qué? A la densidad. Eso significa mayor densidad, mayor presión hidrostática. Mayor gravedad, mayor presión hidrostática. Pero un ratito, o sea, estamos hablando de la aceleración de la gravedad. Entonces, en un lugar, esa aceleración de la gravedad es casi lo mismo, ¿no? Entonces vamos a asumir que es constante. Y h sería la longitud de esa columna, ¿no? Entonces, eso va a hacer que mayor h, mayor columna, mayor presión hidrostática. Ok. Entonces, esta relación podemos de repente utilizar también, o sea, el hecho de que depende de la densidad, la presión hidrostática depende de la densidad, podríamos hacer lo siguiente. En un recipiente, ¿no?, yo puedo vertir ahí 3 líquidos no miscibles, o sea, que no se mezclan, ¿no? Entonces yo lo vierto ahí, entonces después de un momento se separarán, se estratificarán ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo vierto mercurio, agua y aceite? Entonces, después de un cierto tiempo, entonces, se van a estratificar. El mercurio irá al fondo porque tiene mayor densidad, luego seguirá el agua y luego seguirá el aceite. Entonces, de esa manera. Y también viendo esto, que sería la densidad
por la densidad, por la gravedad por altura, ¿qué pasaría si quisiera de alguna manera tener una idea de lo que es la presión, en este caso, la presión atmosférica? Entonces, la presión atmosférica es el resultado, ¿no?, de que esa columna, ¿no?, columna de aire encima nuestro, encima de ese lugar, ¿no?, ejerce una fuerza sobre el aire, o sea, ejerce una presión. De esa presión, ¿no?, va a depender, pues, de cuán grande, ¿no?, o cuál es la altura o cuál es la longitud de esa columna, ¿no?, de esa columna de gas. Estamos hablando de que la Tierra está rodeada por una atmósfera. Por lo tanto, la mayor columna sería cuando tomamos con relación al nivel del mar, al nivel del mar. Entonces, en la sierra, por ejemplo, en la sierra, la columna, ¿no?, sería menor, ¿no?, sería menor. Entonces, la máxima presión atmosférica es a nivel del mar. Y va disminuyendo, pues, a medida que, ¿no?, vamos subiendo, ¿no?, con respecto, ¿no?, a esa columna. Por ejemplo, en la sierra va a ser una columna menor. Pacheco. Es por eso que cuando un paciente sufre depresión le recomiendan vivir a la altura del mar, ¿verdad? Lo que pasa, mira, lo que pasa que el cuerpo humano tiene tiene muchas características que de repente físicamente yo no lo podría explicar, ¿no? Que es adaptable, ¿no? Se adapta, ¿no? Se adapta. Lo que sí podría decirse es que a nivel del mar la presión atmosférica es mayor, entonces ya pues la atmósfera, ¿no?, o sea, el aire está compuesto pues por gases, ¿no?, que no se mezclan, ¿no? Y dentro de ellos está el CO2 y está el oxígeno, ¿no? Entonces, la concentración, ¿no?, de repente puede variar de acuerdo a la presión parcial, ¿no? Que puede, digamos, digamos, difundirse, ¿no? Difundirse, ¿no? O sea, hacer un proceso de difusión, ¿no? Se puede obtener de repente una cantidad de oxígeno o de CO2 de acuerdo, ¿no?, a lo que sería la presión parcial, ¿no? La presión parcial, ¿no? Entonces hay algunos detalles muy importantes que sí se pueden hablar de ello, pero también querer hablar de repente de otros no me permitiría, o sea, no tendría herramientas como para explicar por qué se adapta, ¿no? Entonces de repente eso ya sería otro nivel, ¿no? De repente verlo desde el punto de vista biológico, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que sí se sabe es que la mayor presión atmosférica es a nivel del mar. Y obviamente ahí vamos a tener pues muchos procesos fisiológicos que son favorecidos por la presión parcial del oxígeno a nivel del mar. Ok. Entonces ya tenemos presión. Entonces, presión arterial, no solamente lo que acompañamos de eso. Ahí la particularidad, presión hidrostática también, pero todos ellos son presión, ¿no? O sea, son presión, o sea, es presión, ¿no? Todo eso. Entonces, ya sabemos tenemos una idea de lo que es la presión atmosférica. Lo que les voy a decir es pues que los cuerpos no tienen presión negativa. ¿Ya? Los cuerpos no tienen presión negativa. La mínima presión de un cuerpo es
¿Ya? La mínima presión del cuerpo es 0. Eso significa que realmente los cuerpos tienen una presión absoluta. O sea, mayor o igual que 0. Ok, pero ¿qué sucede cuando esta presión absoluta lo comparo con la presión atmosférica, que sí depende del lugar, ¿no? Entonces, cuando yo resto la presión absoluta menos la presión atmosférica, esto puede hacer que tenga un resultado positivo o también negativo, ¿no? Obviamente, si me sale negativo, la presión absoluta va a ser mayor que la presión atmosférica. Y eso se va a conocer como presión manométrica, ¿no? Presión manométrica. Entonces, cuando la presión absoluta menos la presión atmosférica es positivo, eso se conoce como presión manométrica. Pero puede darse el caso que la presión absoluta menos la presión atmosférica sea negativo. Y cuando eso ocurre, ¿no? Estaremos hablando de presión de vacío. Así, presión de vacío. Cuando la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Hay que tener en cuenta que esa presión atmosférica depende del lugar. En el cuerpo humano, ¿no? O mejor dicho, en ciencia de la salud, se utiliza, ¿ya? Se utiliza presiones, ya sea manométrica o de base, más no presión absoluta. Pero igual podríamos dar, ¿no? Hacer alguna pregunta respecto a esto, ¿no? Ok, ¿qué es un fluido? Un fluido, dice, es algo, una sustancia que tiende a fluir. Así, tiende a fluir, de mayor a menor presión. Ojo, de mayor a menor presión. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago inspiración? O sea, hago inspiración, el aire ingresa. El aire fluye hacia adentro. ¿Por qué fluye hacia adentro? Porque ya sabemos que va de mayor a menor presión. Entonces, en inspiración, la presión en los pulmones, ¿no? Va a ser menor. ¿Sí? La presión en los pulmones va a ser menor en inspiración, para que pueda ingresar, pues, en este caso, el aire. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Porque siempre va de mayor a menor. Ahora, entonces, eso se refiere a qué? ¿A presión manométrica o presión de vacío? En inspiración, ¿estamos hablando de qué? Pues en inspiración, ¿qué ejemplo tenemos? ¿Tenemos de presión manométrica o presión de vacío? En inspiración. Entonces, hay que ver, ¿no? Sería entonces la presión en los pulmones menos la presión atmosférica. Y eso me va a dar positivo o negativo. ¿Qué dicen? Tendría que dar positivo. En inspiración. La presión Ah, de en la los inspiración. En la inspiración, Negativo, negativo. profesor, negativo. negativa, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo de una presión de vacío. ¿Ah? Presión de vacío. Los pulmones no tienen presión negativa. Los pulmones siempre tienen presión, o mejor dicho, todo cuerpo tiene presión, en este caso, absoluta, porque no va a haber. Pero el hecho de hacer esa diferencia sí te puede dar positivo o negativo. En este caso, entonces, en inspiración, la presión en los pulmones es menor que la presión, ¿no? Atmosférica. Por lo tanto, eso va a ser negativo
esa diferencia y por lo tanto se llama presión de vacío. En expiración, ¿qué hace? El aire sale. Pero en ningún momento ha cambiado la presión atmosférica, porque supuestamente te encuentras en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces ahora la presión en los pulmones menos la presión atmosférica, eso va a ser positivo. Y eso va a ser, ¿no?, una presión, cuando es positivo, mano. Manométrica. Entonces ahí tienes ambos procesos, ¿no? Ahora, yo les pregunto. Doctor, entonces, una pregunta. Entonces, cuando inspiras, ¿es de vacío o manométrica? Cuando inspiras. No, por eso, cuando inspiras, ¿entra o sale el aire? Cuando expiramos, botar el aire. Inspiras, botas el aire. Eso significa que, Claro. ¿cuál presión es mayor? ¿La de los pulmones o la atmosférica? La de los pulmones, la de los pulmones. Claro, de los pulmones, ¿no? De los pulmones. Entonces sería la presión en los pulmones menos la atmosférica, eso sería manométrica. Manométrica. En inspiración, de vacío; en expiración, manométrica. Ok, entonces aquí tenemos un tubo en U, donde podemos observar la parte, el líquido aquí es la parte negrita, ese es mercurio. Entonces, si yo trazo una, ¿sí?, trazo ahí una horizontal, ¿qué sucede? La presión en este punto, ¿no?, en este punto, creo que es el punto A, me parece, o no, B me parece, punto B, y aquí el punto A. Ambos tienen la misma presión. ¿Ya? Tienen la misma presión. Pero ¿qué sucede acá? Aquí hay una presión. Y esa presión es una presión atmosférica. Pero hasta este punto yo tendría que, ¿no?, una longitud de esta columna. Entonces, la presión en este punto A, va a ser igual a la presión en el punto A. Así, la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto A. Por lo tanto, la presión en A va a ser igual a ¿qué? Presión atmosférica más la presión debido a esta columna. ¿Ok? Entonces yo tendría la presión, ¿no? Tendría entonces la presión en A va a ser igual a la presión atmosférica más la columna. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Ahí, en esa figura, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Inspiración o expiración? Está inspirando. Está expirando, muy bien, está expirando. Ok. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar, o sea, utilizar ese instrumento para la respiración, entonces por un rato estaría, o sea, la rama en derecha, ¿no?, estaría abajo y la rama izquierda arriba. Luego regresa. Y así estaría, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas manométrica de vacío, manométrica de vacío. Ok. Si algo parecido queremos hacer con esta imagen, con esta imagen, ¿qué va a pasar? Que aquí solamente tenemos una rama izquierda. Entonces, de repente esto se va a regar. No, pero ya se sabe más o menos, ¿no? O sea, normalmente la presión arterial sistólica es, bueno, por ahí se utiliza pues 120 milímetros de mercurio, ¿no? Ok. Y ese es en sístole, y en diástole llega hasta 80. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si hacemos lo mismo, ¿no?, hacemos una horizontal acá,
vamos a tener que la presión en este punto va a ser igual a la presión atmosférica más esta columna. Ujú. Eso significa que, ¿no?, en esta rama izquierda, lo que vamos a ver es, si podríamos observar entonces, un valor máximo y después un valor máximo y un valor mínimo. Así, ¿no? Fluctuando, pero solamente en la rama izquierda. En la rama izquierda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces? Si estamos hablando que aquí está la presión arterial sistólica y presenta, ¿no?, presenta esta imagen, ¿no?, esta imagen, de hecho que hay una presión de vacío o una presión manómetra. ¿Qué dice? En la presión, en, Aquí en esto. ¿Se puede hablar de presión manométrica o presión de vacío? Yo digo que es de vacío. De vacío. A ver. doctor, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, en ese caso, la presión de... ¿Es el corazón? No, no. ¿O sí? No, estoy diciendo que es la presión arterial sistólica. Ya. ¿Mm? En ese caso, la presión atmosférica es mayor. Entonces, saldría positivo. Por lo tanto, si es ¿Cuál positivo, sería es mayor? La presión arterial atmosférica. es mayor, pero lo que tú vas a hacer es la presión en este caso, sistólica, arterial sistólica, menos la presión, ¿no?, la presión atmosférica, ¿no? Para ver si es manométrica o de vacío se resta, ¿no? La presión, en este caso, arterial sistólica menos la presión atmosférica. Pero no, la fórmula no es la presión atmosférica menos la presión que vamos a utilizar. Ahí está la fórmula. Ah, se resta la presión que tenemos menos la presión atmosférica, ¿verdad? Sí. Ya, entonces en este caso, la presión atmosférica sería mayor, si estamos hablando de la presión arterial, ¿verdad? Entonces, al ser mayor va a salir negativa, ¿verdad? Pero ahí hay un detalle muy importante que clarificar, es o aclarar qué pasa. En el cuerpo humano, ¿no?, o en ciencia de la salud, siempre se habla de presiones manométricas o presiones de vacío. Entonces, cuando a ti te dicen que cuando a ti te dicen que la presión arterial sistólica es 120 milímetros de mercurio, y tú sabes que la presión arterial es, perdón, la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión arterial sistólica, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la manométrica. ¿Ah? Entonces, hablar de 120 o hablar de, en este caso, de 80, eso se está refiriendo a la presión manométrica. Mm, claro. ¿Podría poner la diapositiva del ejercicio que nos dijo? Ok, ahí está Ya, entonces. entonces si sabemos, se restaría 1050 menos los 750, ¿verdad? No. No. Entonces miren, y eso es muy importante, ¿ya?, que quede claro, cada vez que ustedes hablen de presiones
en el cuerpo humano se está refiriendo a manométrica, ¿ya? O a de vacío. Obviamente, ya sabemos, si es manométrica va a ser positivo, si es de vacío va a ser negativo esa diferencia. Entonces aquí, ¿no? Los 120, ¿ya? Los 120 es la presión manométrica, ¿ya? No es la presión absoluta. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira acá, si yo trazo ¿sí? Una horizontal, ¿qué va a pasar? En este punto de la rama derecha y la rama izquierda, la presión es la misma. Pero aquí en la rama izquierda, si tú te das cuenta, la presión donde está esa horizontal sería igual a ¿qué? A la presión aquí atmosférica más esta columna. Más esta columna, ¿no? De tal manera que esta columna, ¿no? Esta columna sería pues la presión, en este caso, manométrica. ¿Sí? Esta sería la presión manométrica. ¿Por qué? Porque si la presión en este punto, o sea, que sería la presión arterial sistólica, va a ser igual ¿a qué? A la presión atmosférica más esta columna. Entonces, la presión arterial sistólica menos la presión manométrica, eso va a ser igual ¿a qué? A esta columna. ¿Y cuánto es esta columna? 120, ¿no? Milímetros de mercurio. Sí, pero tú quieres obtener la presión arterial sistólica absoluta. Entonces, ¿cuánto sería? Los 760 más los 120, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Eso qué te da? Que la presión arterial sistólica absoluta sería 880 milímetros de mercurio. ¿Ok? Es por eso que cuando uno se corta, sale la sangre. Desde el punto de vista de fluido, o sea, va a fluir de mayor a menor presión. Y eso es el detalle. Entonces, en este caso, ¿no? Siempre va a ser, ¿no? Siempre va a estar fluctuando en esa rama. Entonces, el valor máximo, sístole, el valor mínimo, ¿no? Diástole. Así va a estar. Ok. Entonces, un aspecto bastante importante acerca de ¿no? De la presión atmosférica, la presión absoluta, la presión manométrica y la presión de vacío. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el flujo va de mayor a menor presión. Vamos a seguir hablando, pero voy a tomar la asistencia. Bueno, entonces estamos en la semana 4. Y por favor, digan presente cuando se le llame. Ya empezamos. Acosta Bustamante. Presente. Arrascue Carmona. Presente. Benavides Paucar. Presente, doctor. Buenas noches. Cabezas Aragoy. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Sí?
Calderón López, Presente, doctor. Celis Pachamora, Presente, doctor. Buenas noches. Chan Castillo, Presente, doctor. Buenas noches. Chero Tueros, Presente, doctor. Buenas noches. Chingo Alvites, Presente, doctor. Buenas noches. Cornejo Flores, Dávila Medina, Elorreaga Severino, Eneque Cajusol, Presente, profesor. Buenas noches. Esainé Quintana, Presente, profesor. Buenas noches. Espinosa Vázquez, Presente, doctor. Fernández Ayala, Presente, doctor. Figueroa Campos, Presente, doctor. Galvez Cruz, Doctor, buenas noches. Presente. García de los Santos, Presente, profesor. Buenas noches. García Huón, Presente, profesor. Buenas noches. Guevara Polo, Presente, profesor. Buenas noches. Heredia Guevara, Presente, doctor. Buenas noches. Hernández, Presente, profesor, buenas noches. Juárez Ramírez, Buenas noches, doctor, presente. Pulca Valderrama, Buenas noches, doctor. Presente. Yatas Mejía, Buenas noches, doctor. Presente. Madrid Valdera, Buenas noches, doctor. Presente. Manayale Hananel, Presente, doctor. Mera Pantaleán, Presente, doctor. Mestanza Tamayo, Presente, doctor. Millones Díaz, Presente, profesor. Mundaca Coronel, Pacherre Chopitea, Presente, doctor. Muy buenas noches. Pejerrey, Presente, profesor. Pérez López, Presente, profesor. Vizcoya Zapata, Presente, profesor. Ramos Peralta, Presente, profesor. Relú Seneque, Presente, profesor. Relú Zambrano, Presente, profesor. Buenas noches. Retuerto Martínez, Buenas noches, profesor, presente. Rioja Heredia, Presente, profesor. Buenas noches. Rubio Rodríguez, Presente, profesor. Buenas noches. Sandoval Damián, Presente, doctor. Buenas noches. Santisteban Sandoval, Presente, doctor. Suárez Sánchez, Presente, profesor. Buenas noches. Tarrillo Miranda, Presente, profesor, buenas noches. Tocto Aguinaga, Presente, profesor. Buenas noches. Tume Suce, Valdivieso Chiroque, Presente, profesor. Buenas noches. Vargas Burga, Vázquez Asenjo, Presente, profesor. Buenas noches. Vázquez Rosales, Presente, profesor. Buenas noches. Villalobos Niño, Presente, profesor, buenas noches. Villalobos Pérez, Saavedra, Zambrano Olivos,
Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Profesor, disculpe, mi internet está mal y no sé si pudiera hacer. ¿Cuál es su apellido? El Orriaga, profesor. Disculpe, mi internet está mal. Sí, ya lo voy a tomar en consideración. Gracias. Ok, entonces seguimos. Bueno, ahora vamos a aplicar las condiciones, perdón, vamos a aplicar el principio de conservación de la masa y también el principio de conservación de la energía a un tubo de corriente. Entonces, cuando aplicamos conservación de masa, vamos a obtener la ecuación de continuidad. Y cuando aplicamos la conservación de energía, vamos a obtener la ecuación de Bernoulli. Okay. Entonces, si este es el tubo de corriente, y quiero que en ese tubo de corriente se cumpla el principio de conservación de masa, entonces lo que entra por aquí, por el punto 1, debe ser igual a lo que sale por el punto 2, para mantener esa conservación de la masa de ese tubo de corriente. Entonces, esto hace que se obtenga lo siguiente. El área 1, en el punto 1, por la velocidad de ese líquido, ¿no? En el punto 1, velocidad media, esto sería igual al área del punto 2, multiplicado por la velocidad media en el punto 2. Eso significa que A es el área por la velocidad media, sea una constante. Y ese producto de A por la velocidad media nos va a dar justamente lo que se conoce como caudal, como gasto, flujo volumétrico, etc. Pero ¿qué tenemos aquí? Que el área con la velocidad media están relacionados inversamente. Eso va a ocurrir cuando hablemos de un vaso sanguíneo. Pero ¿qué pasa? En el sistema circulatorio, el circuito, ¿ya?, es un circuito cerrado y es un circuito que se va ramificando. ¿Ok? Entonces, esta ecuación solamente se va a cumplir para un vaso sanguíneo, no para esa ramificación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, el caudal sanguíneo es el volumen de sangre que circula por un determinado punto de ese sistema por unidad de tiempo. Habitualmente se le puede expresar en litros por minuto, lo que se denomina volumen minuto o gasto cardíaco. Entonces, el volumen minuto, por ejemplo, en una persona en reposo es de aproximadamente 5 litros por minuto, llegando de repente llegando a aumentar en ejercicio. Por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, eso llega pues hasta 32 litros por minuto. Ok, no es que ha aumentado la sangre, ¿ya? No es que ha aumentado la sangre, sino la explicación es que el corazón ahora está latiendo más rápido.
Entonces, ahí tenemos, ¿no? Para el caso de la ecuación de continuidad. Entonces, lo que ocurre realmente, ¿no? Es que, a ver, si ahí pongo yo, si ahí sale la sangre por la aorta, entonces es una arteria, y esto se va a dividir en ¿qué? En arteriolas, ¿no? Luego, capilares, ¿no? Luego, en este caso, vénulas, y luego venas. Entonces, así va a ir. De tal manera que la velocidad, ¿ya? La velocidad va a ser mayor en la aorta que en los capilares, donde es bastante pequeño. Por ejemplo, ¿no? Si en la aorta fuera 40 centímetros por segundo, en los capilares sería de 2000 veces menor. 2000 veces menor. ¿Ok? Entonces, es por eso que aquí hay un caudal, pero aquí se divide entre 3, acá sería caudal 3. Si eso se divide entre 3, sería el caudal, o sea, si es 5 litros por minuto, pues aquí sería 5 tercios, aquí sería 5 novenos, y si fuera acá, los capilares acá, mucho más, ¿no? Okay, mucho más pequeño, ¿no? O sea, mira, 3, aquí sería Q sobre 9, Q sobre 18, entonces se va a hacer bastante pequeño, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema, ¿no? Circulatorio cerrado. Acá. Si Q entra, debe salir Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Entonces, es muy importante de que la velocidad en esos capilares sea bastante pequeña. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, ¿no? Que esa célula, ¿no? Reciba los nutrientes y también a la vez pueda liberar los desechos. Ok, entonces mayor velocidad en la, ¿sí? En la aorta y menor en los capilares. Ahora, cuando se aplica el principio de conservación de la energía en un tubo de corriente, tenemos que decir, pues, ¿ya? Que esa ecuación de Bernoulli se va a aplicar a un fluido ideal. A un fluido ideal. ¿Y cuáles son las características de un fluido ideal? Primero, no viscosidad. Luego, el flujo sea laminar. Tercero, ¿no? Que la densidad sea constante y que el flujo sea irrotacional. O sea, significa que las moléculas que se encuentran en una lámina, ¿no? No puedan irse a otra lámina, ¿no? De diferente velocidad. Entonces, si cumple con esas 4 características, se puede asumir que es un fluido, ¿no? En este caso, ideal. Y la ecuación que obtenemos es la ecuación de Bernoulli. Y esa ecuación nos dice que la presión total va a ser constante. Y esa presión total está compuesta por la presión en el lugar, ¿no? de ese vaso sanguíneo, ¿no? Más la presión dinámica, o cinética también se llama, ya que aparece cuando ese fluido tiene movimiento. Y más ρGH, ¿esto qué es? La presión hidrostática. Entonces, la presión en ese punto
más la presión debido al movimiento, más la presión hidrostática, eso debe ser una constante. ¿Ok? Entonces, esto se utiliza mucho en instrumentos de medida, ¿no? En instrumentos, ¿no?, de medida. O sea, la idea es que debe acercarse a lo que es un fluido, ¿no? Un fluido ideal. Ok. Entonces, para poder utilizar, ¿no?, algunas leyes que puedan acercarse más al problema, ¿no?, vamos a ver lo que es la viscosidad, lo que es un cuerpo viscoso. Entonces, la viscosidad es una medida de la cantidad de resistencia que ofrece un fluido al desplazarse por un conducto. ¿Ok? Y esa viscosidad es análogo a lo que sería el rozamiento, el coeficiente de rozamiento. Entonces, se llama viscosidad, ¿ya? Y esto, desde coeficiente de viscosidad, solamente se va a llamar viscosidad, ¿no? Y esto aparece, pues, cuando hay un rozamiento, ¿no? O sea, una resistencia entre, ¿no?, esas láminas, ¿no? Esas láminas que van con la misma velocidad y dependiendo, pues, con esta fórmula. Si depende de esta fórmula, ¿no?, o sea, donde la fuerza sobre el área va a ser igual a la viscosidad por la velocidad entre la profundidad, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, pues, que el fluido, ¿no?, el fluido que se ajusta a esa ecuación es un fluido newtoniano. ¿Y cuáles son las características de un fluido newtoniano? Es que su viscosidad sea constante, ¿no? Su viscosidad sea constante. Entonces, si no es constante, no se va a llamar fluido newtoniano. Entonces, una buena aproximación es considerar, ¿no?, a la sangre como un fluido newtoniano. Significa que las variaciones que pueden haber sobre la viscosidad van a ser pequeñas. Ok, entonces, acá tenemos ya la ecuación. Esto va a ser, ¿no?, válido cuando el fluido tiene una viscosidad constante. Entonces, ahora vamos a ver la ley de Poiseuille. Entonces, como ya sabemos qué características debe tener un fluido ideal, ¿no?, entonces cuando nosotros observamos al sistema circulatorio, entonces vemos algunas características también, ¿no? Uno es que en condiciones normales el flujo es laminar, ¿no? El flujo es laminar. Entonces, si el flujo es laminar, quiere decir, pues, que en este caso no va a haber turbulencia. Entonces, al no haber turbulencia, entonces ese flujo va a ser irrotacional. O sea, significa que moléculas que se encuentran en una lámina específica no podrían irse a otra lámina con diferente velocidad, ¿no? Eso solamente ocurriría cuando hay turbulencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? También que la densidad de la sangre, ¿no?, es casi constante en cualquier lugar, ¿no? Entonces, mira, solamente lo que va a hacer uso es
asumir que ahora hay viscosidad. Entonces, es como tomar un fluido ideal y voy a cambiar solamente viscosidad. Y eso es la ley de Poiseuille. Entonces, ¿qué nos dice? Que delta de P es la variación de la presión, o sea, la presión mayor menos la menor. Esto va a ser igual al caudal multiplicado por la resistencia hidrodinámica. ¿Ok? La sangre, cuando circula sobre un vaso sanguíneo, no lo hace con velocidad constante. ¿Ya? Lo hace con una distribución de velocidades, donde la mayor velocidad es en el centro, y a medida que se va retirando del centro, va disminuyendo. Entonces, las láminas que están en el centro van a tener mayor velocidad que las que están en los extremos. Ok, entonces aquí vamos a ver un vaso sanguíneo, características, o sea, presión 1, presión 2, la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Cómo te das cuenta? Porque el flujo va siempre de mayor a menor. Y R es el radio. Ok, entonces, delta de P va a ser igual a caudal por resistencia hidrodinámica. Ahora, la resistencia hidrodinámica va a ser igual a 8 veces que la viscosidad. La viscosidad es la viscosidad de la sangre. L es la longitud de ese vaso. R va a ser el radio de ese vaso sanguíneo. Entonces, juntando ello, ¿qué vamos a tener? Que delta de P va a ser igual al caudal, ¿no? 8 veces la viscosidad por L entre pi R en la cuarta. ¿Ok? Pi R en la cuarta. Entonces, ¿qué tenemos? Que delta de P va a ser directamente proporcional ¿a qué? Al caudal. Directamente proporcional a la viscosidad, directamente proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional R a la cuarta. A ver, si no hubiese ese R en la cuarta, si solamente hubiese R, ¿no? Para el ejemplo, ¿ya? Si solamente hubiese R, entonces, ¿qué pasaría? Si ese R se reduce a la mitad, ¿no? Si solamente hubiese R, no cuartos, sino R, si se reduce a la mitad, entonces delta de P aumentaría el doble. Ok, pero aquí es R a la cuarta. Entonces, si R se reduce a la mitad, delta de P, ¿ya? Sería 16 veces mayor lo que tenía antes. ¿Se dan cuenta? Entonces es bastante relevante esta variación. O sea, varía viscosidad, longitud, no hay mucha variación, pero si R varía, entonces como es R a la cuarta, entonces se nota esa variación. Entonces, ahí el más relevante va a ser el radio de ese vaso sanguíneo. Ok. Entonces, vamos a hacer una analogía. Aquí hay un circuito, ¿no? Con una bomba, ¿no? Y aquí un circuito, ¿no? En este caso, con unas baterías, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es cómo o qué, o sea, queremos valorar una conexión en serie con una conexión en paralelo. Por ejemplo, a ver, en serie, ¿qué tienes en serie? ¿No? Por ejemplo, de repente uno podría decir, ya, sus ventajas de repente. A ver, ventajas y desventajas de una conexión en serie y ahí una conexión en paralelo. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué diría? Por ejemplo, una ventaja de conexión en serie.
Porque no todo es malo, ¿no? Ok, entonces aquí, si esta resistencia se malogra, sigue circulando. ¿Mm? ¿Qué dice? ¿No? Sigue circulando. Si es sigue circulando el líquido, a ver. Ya no, profesor. Ajá, porque está en serie. Se malogra ahí y se malogra ahí, listo, ahí quedó. Si están en paralelo, ¿qué pasa? ¿No? Se malogra uno y igualito va a seguir circulando. ¿Ah? Por la otra resistencia. ¿No? Entonces es un detalle también muy importante, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la mayoría de órganos, ¿ya? La mayoría de órganos están conectados en paralelo. ¿Ah? Imaginen, ¿no? Están conectados en paralelo. ¿Por qué? Bueno, cada uno puede responder. Lo único que digo es que la naturaleza es tan sabia. Ok. Entonces, imagínense que le digan, ¿no? A ver, ¿cuál es la resistencia periférica total? Entonces, si yo quiero aplicar acá, ¿no? No solamente hay estas arterias, no solamente hay estas arteriolas, ¿no? Entonces, va a ser bastante complicado. Entonces, haciendo el análisis, ¿no? Utilizando Poiseuille, entonces, ¿qué dice Poiseuille? Delta de P va a ser igual al caudal sobre la resistencia hidrodinámica. Si conoces delta de P, conoces resistencia hidrodinámica, entonces puedes encontrar, ¿quién? El caudal. Puedes encontrar todo. Si conoces el caudal, puedes encontrar la resistencia hidrodinámica. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿no? La resistencia periférica total. Lo que parecía imposible entonces, ¿qué pasa? Delta de P es igual a la resistencia hidrodinámica por el volumen minuto, o sea, el caudal. Entonces, con la presión que sale por en este caso por la aorta, aproximadamente 100. La presión en la vena cava, aproximadamente 2 milímetros de mercurio. Entre el volumen minuto, o lo que es el caudal, 5 litros por minuto, voy a tener 19,6, ¿no? milímetros de mercurio por longitud por minuto. Eso me da la resistencia periférica total. O sea, sin estar midiendo cada uno de esos capilares, etc. ¿Ok? Entonces, aquí un detalle muy importante, entonces, cuando comparamos la circulación sistémica con la pulmonar, ¿no? La circulación sistémica con la pulmonar. ¿Qué decimos? El caudal dice que es igual. O sea, el caudal en la sistémica es igual a la pulmonar. Delta de P es mayor en la sistémica y menor, ¿no? en la pulmonar. R es mayor en la sistémica y R va a ser menor en la pulmonar. O sea, esta es la resistencia hidrodinámica. Ok. En la parte sistémica se maneja presiones de máximo 120 milímetros de mercurio. En la pulmonar eso sería 20. O sea, es un quinto a un sexto de lo que ocurre en la parte sistémica. Entonces, bueno, 20 milímetros de mercurio. Entonces, estamos viendo ahí, ¿qué podemos decir? O sea, ¿qué podemos decir? Entonces, la sistémica tenemos también llamado circulación mayor, por un lado, hay conexiones en paralelo. La menor, o lo que sería la pulmonar, entonces también, ¿no? Conexiones en paralelo. Pero aquí hay un detalle muy importante.
¿no? Ese es el detalle. ¿Qué sucede? ¿No? Que tanto la sistémica, ¿no?, como la pulmonar tienen el mismo Q o el mismo caudal. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando estén en serie. Claro, cuando está en serie, ¿no? Por ejemplo, acá está en serie, viene Q, Q es lo mismo acá, Q también es lo mismo acá. Entonces, quiere decir que la sistémica con la pulmonar van a juntarse y el que se va a encargar de hacer esa juntura, ¿no?, es el corazón, pero conectado en serie. Y ahí la importancia, ¿no?, y el cuidado del corazón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el corazón, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, entonces aquí sale el caudal con un 100%. Y luego, de esa arteria pasa ya, ¿no?, arteriolas, por ejemplo, por acá, 15%, 5%, 25%, así sucesivamente. Sumando debe darnos, ¿no? ¿Ok? Sumando debe darnos el 100%. Entonces, de ese caudal, ¿no?, entonces en reposo, ¿cuánto sería? 5 litros por minuto, ¿no? Entonces, un 15% por acá, otro por acá, y así. Hasta aquí tenemos, todo esto sería una, digamos, sangre arterial. Pero ya para este lado, ¿no?, de este lado, pasado ya el cerebro, todo eso, sería ahora sangre venosa. Y nuevamente llega ¿a dónde? A la vena cava, 100% también. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿ya? Continúa, va a los pulmones, ahí donde se, digamos, en este caso, en el caso de los pulmones, ahí la sangre que era venosa ahora se vuelve nuevamente arterial y sigue circulando. Ok. Entonces, esas arteriolas, ¿ya?, son las que se van a encargar, pues, que si el cerebro quiere de repente un poquito más de caudal, le darán, pero a costas de otros, ¿no? De repente aquí el sistema musculoesquelético no lo necesito ahorita, entonces le quito 5, le pongo acá 5 a la parte cerebral, y así puedo ir, ¿no? En este caso, viendo lo que ocurre, ¿no?, con esa conexión en serie. ¿Te das cuenta, no? O sea, si bien es cierto, mira, físicamente separados, pero, mira, es el corazón. El corazón está separado, pero es uno solo, ¿no? Claro que en el caso de circulación, actúan como si fueran, ¿no?, como si estarían separados, Ok, entonces esas arteriolas es la que van a, de alguna manera, ¿no?, de alguna manera, van a tratar de optimizar, ¿no?, mejor dicho, regular, ¿no?, el caudal. ¿Ya? Van a regular el caudal. ¿Y cómo lo regulan? Por intermedio, o sea, haciendo, ¿no?, procesos de vasoconstricción y vasodilatación. Ok, número de Reynolds. El número de Reynolds nos permite, ¿qué nos permite? Nos permite saber si ese flujo es laminar o turbulento. Lo único que tengo que multiplicar es la densidad, o la velocidad media, o el radio de ese vaso sanguíneo, y la viscosidad. Cuando es menor que
que 1000 el flujo es laminar, y cuando es mayor que 1000, el flujo es turbulento. Entonces, ahí observen, ¿no?, el comportamiento de un régimen de Bernoulli y un régimen de Ponsonby, ¿no? En el caso del régimen de Bernoulli, como es para un fluido ideal, entonces, ¿qué es lo que se decía? Que la presión total, ¿no?, la presión total va a mantenerse constante. Va a mantenerse constante. Es como decir, ¿no? La sangre sale con 100 y llega también con 100. O sea, imagínate, ¿no? Y el régimen de Poiseuille, ahí sí, ¿qué ha pasado? Que la presión va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque hay fuerzas de rozamiento, ¿no?, entre estas láminas que se van moviendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto todo lo que puede ocurrir internamente a ese vaso sanguíneo. Pero, ahí viene el pero, estamos diciendo entonces, o no estamos considerando, o lo estamos considerando como si ese vaso sanguíneo está aislado. Aislado. No, no debe ser. ¿Por qué? Porque ese vaso sanguíneo, ¿no?, imagínate que esté ese vaso sanguíneo con la pierna. Entonces va a tener músculo, va a tener, o sea, que están, o sea, mejor dicho, su alrededor, ¿no? Su alrededor pueden tener músculo, pueden tener cualquier otro tejido, ¿no?, que efectivamente lo que hay en la parte externa de este vaso sanguíneo, ¿no?, es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos van a determinar de alguna manera la presión externa, ¿no? La presión externa. Imagínate que la presión externa fuera mayor que la presión interna, entonces aquí estaría achatado, entonces colapsaría, ¿ya? Colapsaría. Entonces aquí, para tener una idea de lo que va a ocurrir, ya la relación con la parte externa, ¿no?, es utilizar lo que se conoce como presión transmural. Presión transmural. La presión transmural es la presión interna menos la externa. Entonces, ¿qué significa? En equilibrio, la presión, ¿no?, transmural, ¿ya?, que sería la presión interna menos la presión externa, ¿no?, va a ser un referente muy importante. ¿Por qué? Porque para que tenga esta forma, la presión interna debe ser mayor que la presión externa. Si la presión externa fuera mayor que la presión interna, entonces esto se achata, ¿no? O sea, hace que colapse. Por lo tanto, en equilibrio, ¿qué va a ocurrir? Que la fuerza, debido a la variación de presión, que en este caso va a ser saliente, ¿no?, va a ser saliente, va a equilibrarse con la fuerza que ejerce, ¿quién? Esta superficie, ¿no? ¿Debido a qué? A la tensión superficial. Entonces, por un lado, ¿no?, la variación de presión nos da una fuerza que sería, pues, una fuerza resultante de expansión, Pero ¿qué sucede? Ese vaso sanguíneo tiene una membrana, ¿no? Tiene una membrana. De tal manera que esa membrana se opone a la expansión. Se opone. Ok. Y esa fuerza de oposición relaciona a quién? La tensión superficial. Entonces, la tensión superficial lo que hace es oponerse a esa expansión. ¿Ya? Oponerse a esa expansión.
Entonces, en equilibrio, ¿qué vamos a tener? Que la tensión superficial va a ser igual a la presión transmural multiplicado por el radio de ese vaso sanguíneo. Si esto fuera a nivel de alvéolos, entonces, la presión transmural por R entre 2, eso sería para alvéolos. Ok, entonces significa, ojo, significa que si hay mayor tensión superficial, pues esto hasta podría hacer que colapse. ¿Ya? Felizmente, en el cuerpo humano, ¿no? Sobre todo a nivel alveolar, existe lo que se conoce como surfactante pulmonar. Bueno, ¿qué es el surfactante pulmonar? ¿No? El surfactante pulmonar es, ¿no?, un material tensoactivo. ¿Y qué función tiene ese material tensoactivo? Es disminuir la tensión superficial. Entonces, materiales tensoactivos, ¿no?, hacen que disminuya la tensión superficial. De tal manera que si disminuye, entonces va a ser más fácil, digamos, hacer esa expansión. Esa expansión. Esa expansión. ¿Ok? Bueno, para alvéolos sería casi parecido, pero entre 2. Entonces, ahora sí tenemos alguna información, ¿no?, de lo que puede ocurrir a ese nivel. Entiéndase que de repente, internamente hay una pequeña obstrucción, y usted sabe que hemos visto que el radio hace que cambie bastante la presión. Entonces podría estar sometido a mayor presión. Por lo tanto, esa presión aplicada a esa parte interna de esa membrana puede hacer que la fuerza actúe, ¿no?, perennemente, ¿no?, perennemente, y pueda, digamos, pasar el límite de sección, o sea, pasar la parte, digamos, de la región elástica y quedarse pues ya en una región plástica, ¿no? Entonces, algo parecido como ocurre de repente en un aneurisma, ¿no? Ok, entonces, ¿no?, estas aplicaciones, o sea, tienen ahí la lectura para que ustedes puedan complementar. Le escuchamos, por favor, si es que tienen alguna pregunta. Escuchamos si tienen alguna pregunta. No, doctor, ninguna. Ok, entonces, en el cuerpo humano se manejan presiones de vacío y presiones manómetras. ¿Ya? De repente, para diferenciar, de repente para tener la idea, ¿no?, se puede utilizar la presión absoluta, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que tener pleno conocimiento. Pero lo más importante es que el flujo, ¿no?, en un fluido va de mayor a menor presión. Entonces, esto es la ley de Poiseuille, es muy importante. Esta es la base de lo que es la cardiología, ¿no? Claro, la parte que corresponde pues a lo que es la mecánica de fluidos, ¿no? Porque también hay todo un estudio de lo que es solamente la parte del corazón, ¿no? Entonces ahí de repente va un poco también la parte eléctrica, ¿no? Para ver de repente lo que son electrocardiogramas, etc.
¿Ok? Bueno, entonces, no sé si no hay preguntas, creo. Ok, muchachos, entonces, les invoco para que ustedes puedan estudiar, ¿no?, las lecturas, para que puedan complementar, ¿no? Ahí en el sílabus, ahí está las referencias bibliográficas, ¿no? Está el libro de Piña y hay 3 libros más ahí, ¿no? Lo que tiene que ver con todos los fenómenos a nivel de la parte física, ¿no? Entonces también en cualquier ya otro libro, ¿no? Por ejemplo, puede ser fisiología o puede ser un libro imagina que sea de ecografía, todo eso, siempre al inicio te dan las bases físicas, ¿no? La base física, todo eso, ¿no? Ok. Entonces, que quede claro, ¿no?, lo que es la presión, la presión arterial, ¿no? La presión absoluta, la presión manométrica, la presión de vacío. Ok, entonces vamos a detener la grabación. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.